Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su podcast Tras las huellas de la historia, con su servidor Antonio Pinzón del Castillo. Hoy vamos a abordar un tema, o mejor dicho, la biografía de un personaje que cambió la historia de la humanidad. El zar Nicolás II, el último zar de la Rusia imperial. Imagínate nacer con un destino sellado, heredar el trono del imperio más grande del mundo, gobernar a más de 165 millones de personas y aún así no querer nada de eso. Esta, mis queridos amigos, fue la vida de Nikolai Alexandrovich Romanov, conocido en la historia como Nicolás II, el último zar de Rusia, el hombre que cambiaría el curso del siglo XX. Hoy, en este episodio vamos a repasar quién fue este hombre, qué tipo de gobernante resultó ser y por qué su historia sigue siendo una de las más fascinantes y trágicas del siglo XX. Quédate porque esto apenas comienza. Nicolás II nació en 1868 como hijo del imponente zar Alejandro III, un gobernante que sin duda fue autoritario y de voluntad de hierro. Él mismo le decía desde pequeño que a Rusia había que dominarla con mano de hierro. Todo lo contrario a su hijo. Desde joven, Nicolás era tímido, reservado, más dado a los paseos por el bosque y a escribir en su diario que a los asuntos de Estado. Cuando su padre murió en 1894 y él asumió el trono con tan solo 26 años, supuestamente lloró y dijo: "No estoy preparado, nunca quise ser zar". Y esa frase, en cierto modo, resume todo su reinado. En lo personal, Nicolás sí fue un hombre íntegro. Se casó con Alejandra de Hesse, nieta de la reina Victoria de Gran Bretaña, por amor genuino, en una época en que los matrimonios reales eran casi siempre cálculos políticos. Además, es importante mencionar que tuvieron 5 hijos, 4 hijas y el heredero Alexei. Las hijas llamadas Olga, Tatiana, María y la que posteriormente fue muy famosa, Anastasia. El heredero Alexei, el último en nacer, vino al mundo con una terrible enfermedad heredada de su madre, la hemofilia, la cual impedía la coagulación de su sangre y que mantuvo a la familia en angustia permanente. Desafortunadamente, esa angustia abrió la puerta a uno de los personajes más controvertidos de la historia, Rasputín, un monje errante siberiano, por algunos llamado el monje loco, que convenció a la emperatriz Alejandra Fyodorovna de que tenía el poder de sanar a su hijo. Y lo escalofriante es que cada vez que Alexei tenía una crisis, Rasputín intervenía y el niño misteriosamente mejoraba. La explicación científica más aceptada hoy es que lograba calmarlo, reduciendo así el sangrado. Pero para Alejandra era un milagro divino. Su devoción ciega por Rasputín desprestigió profundamente a la familia imperial ante el pueblo y la nobleza. En lo político, el reinado de Nicolás fue una cadena de errores y oportunidades perdidas. En 1905, tras la derrota de la guerra contra Japón y una masacre de manifestantes conocida como el Domingo Sangriento, se vio obligado a conceder una constitución y a crear el Parlamento ruso, la Duma. Fue un paso hacia la modernización, pero Nicolás nunca lo abrazó con convicción. Desconfiaba del pueblo, odiaba ceder el poder y gobernaba con una mentalidad medieval en pleno siglo XX. El golpe final llegó con la Primera Guerra Mundial. Rusia entró en 1914 en una guerra entre primos, con un ejército enorme pero devastadoramente mal preparado. En 1915, Nicolás tomó el mando personal de las fuerzas militares, ignorando los consejos de sus generales. Fue un total desastre. Las derrotas se multiplicaron
y ahora el zar era el responsable directo de cada una. Mientras él estaba en el frente, la zarina Alejandra gobernaba en Petrogrado, que antes se había llamado San Petersburgo, luego fue Leningrado durante el periodo comunista y ahora nuevamente ha vuelto a ser San Petersburgo. Ella gobernaba casi exclusivamente aconsejada por Rasputín. El imperio entonces se desmoronaba desde adentro. En febrero de 1917, el pueblo salió a las calles. El ejército se negó a reprimir a los manifestantes. En cuestión de días, el régimen de 300 años de los Romanov colapsó. El 15 de marzo de 1917, Nicolás II abdicó. Se dice que lo hizo con una serenidad perturbadora, como si finalmente se hubiera quitado un enorme peso de encima. No entendía aún que había perdido mucho más que un trono. Fue arrestado con su familia. Primero los mantuvieron en condiciones relativamente dignas, pero cuando los bolcheviques de Lenin tomaron el poder en octubre de 1917, porque hay que mencionar hubo dos revoluciones, la de febrero y luego esta de febrero fue tomada por una junta militar, una junta civil militar, y luego la de los bolcheviques que vendrá en octubre del 17. Es con esta revolución de octubre del 17 donde el destino de los romanos quedó sellado. En la madrugada del 17 de julio de 1918, en un sótano en la lejana ciudad de Ekaterimburgo, Nicolás, Alejandra, sus 5 hijos y 4 sirvientes leales fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento. El mayor de los hijos, o la mayor de los hijos, tenía 22 años, Olga, y el menor, Alexei, apenas 13. Pero, hablando sobre este personaje tan controvertido, y que, como les dije, cambió la historia de la humanidad en el siglo XX, porque gracias a su gestión va a suceder la Revolución Rusa, que va a dar paso a los bolcheviques, con ellos al comunismo, a la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que va a conformar un bloque diferente y que va a generar toda una serie de acontecimientos como la cortina de hierro, la Guerra Fría posterior a la Segunda Guerra Mundial, los bolcheviques, los comunistas de la Unión Soviética van a ayudar a ganar la Segunda Guerra Mundial, a destruir a los alemanes de Hitler, y de haberse quedado Nicolás II en el poder, pues probablemente las cosas serían completamente diferentes. Pero, ¿cómo juzgar entonces a Nicolás II? No fue un tirano sanguinario por naturaleza, pero sí fue un gobernante que no estuvo a la altura de su tiempo. No supo escuchar el rugido de los tiempos, gobernando una Rusia que era una especie de locomotora a todo vapor, pero construida de cristal y pedazos, remaches de muchas cosas. Fue un hombre de valores personales genuinos, porque fue leal, sí, fue devoto, amante de su familia, pero completamente incapaz de ejercer el liderazgo que su país necesitaba con urgencia. No supo liderar esa locomotora, como dije antes, que iba a todo vapor. Su debilidad, su resistencia al cambio y sus malas decisiones contribuyeron directamente al colapso de un sistema que, con la guía adecuada, quizás habría podido reformarse en lugar de derrumbarse. Su historia nos recuerda que el poder no es neutral. En manos equivocadas, aunque sean manos bien intencionadas, puede convertirse en una fuerza destructiva. El último zar no cayó solo. Arrastró consigo a su familia, a su dinastía y a millones de personas hacia uno de los capítulos más convulsos del siglo XX. Es por eso que he querido compartir este personaje enigmático que me ha fascinado desde pequeño, desde aquella famosa película en el año 97 llamada Anastasia, que me cautivó en las salas de cine de Ciudad de Panamá y que me hizo investigar desde mi juventud, desde ser un
niño neófito en temas históricos, a interesarme por lo que había sucedido con la familia imperial, con la supuesta posible princesa Anastasia que estuviera viva, y con toda esta historia de riqueza, poder y destrucción resumida en un solo nombre: Nicolás II Romanov. Gracias por escuchar. Si esta historia te llegó, compártela. Nos vemos en el siguiente episodio, en el siguiente podcast de Tras las Huellas de la Historia con Antonio Pinzón del Castillo.